Empezamos este recorrido con la máxima fiesta democrática, que permitió a un excomandante guerrillero llegar a ocupar la máxima magistratura del país. Salvador Sánchez Serén se convirtió en el presidente de la República por el entonces gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, al vencer en las urnas al opositor Norman Quijano, del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Sí, prometo. Las dos fuerzas tradicionales salvadoreñas tuvieron que medirse en un balotaje el 9 de marzo, luego que ninguno de los aspirantes presidenciales alcanzara el 50% de los votos exigidos por la ley durante la primera vuelta del 2 de febrero. Sánchez Serén sustituyó en el poder desde el 1 de junio a su compañero de partido Mauricio Funes, quien en sus últimos meses de mandato dio mucho de qué hablar, especialmente por sus rencillas con el partido Arena y sus diputados, quienes lo vincularon con el accidente de un vehículo ocurrido la madrugada del 18 de febrero y que coincidió con la internación del mandatario para una operación de cadera. Funes también ocupó los principales titulares cuando se juramentó como diputado del Parlamento Centroamericano, desafiando a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que le había ordenado el 29 de mayo abstenerse de asumir ese cargo, pues antes debía determinar si su ingreso automático al órgano regional era violatorio de la Constitución. Posteriormente, el expresidente renunciaría a su escaño en el Parlacén. Funes también tuvo una participación directa en uno de los casos de la vida política salvadoreña que más resonó a nivel nacional e internacional. Hablamos del proceso que se le sigue al exmandatario Francisco Flores por peculado y enriquecimiento ilícito, producto del supuesto manejo irregular de 15 millones de dólares donados por Taiwán durante su administración entre los años de 1999 y 2004, hechos que fueron denunciados por Mauricio Funes y que dieron pie a las investigaciones de la Fiscalía y el Congreso. Pero el paradero de Flores se volvió desconocido desde el mes de febrero, hasta que de manera sorpresiva y voluntaria se presentara el 5 de septiembre ante un tribunal de San Salvador para responder por los cargos en su contra. Flores incluso formó parte de la lista de personas buscadas de la Policía Internacional. Otro importante caso que evidenció supuestos actos de corrupción fue la detención de más de 100 personas acusadas de formar parte de una estructura criminal de pandillas y en la que, según las autoridades salvadoreñas, estaban involucrados policías, jueces y el sacerdote Antonio Rodríguez III, conocido como el Padre Toño, quien por algún tiempo apoyó la tregua entre maras de 2012, pero que luego se alejó del proceso por desacuerdos con sus mediadores. El religioso fue posteriormente declarado culpable de introducir en cárceles objetos ilícitos para pandilleros presos, pero su sentencia de 2 años y medio de prisión fue sustituida por medidas alternativas, lo que le permitió regresar a su país de origen, España. La tregua entre pandillas también fue otro tema importante durante el 2014, ante los altos niveles de violencia que incluso durante algunos meses alcanzaron cifras de homicidios comparables con las registradas antes del cese de las hostilidades entre las maras, lo que para muchos podría representar el fin de la tregua. Esta situación incluso llevó a que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, advirtiera sobre la posibilidad de que el país se convierta en un estado fallido. Estamos a punto de ser lo que se llama un estado fallido. Nuestra situación es en verdad preocupante. Por otro lado, el 2014 también permitió concretar importantes acuerdos a nivel internacional, como la firma con Estados Unidos de un programa denominado Fomilenio 2, que permitirá al país centroamericano recibir una donación de 277 millones de dólares en 5 años para proyectos de educación, infraestructura y fomento de las inversiones en la zona costera y otros sectores del territorio salvadoreño, así como la inclusión del país a la iniciativa energética venezolana de Petrocaribe, durante una reunión celebrada en El Salvador con delegados de los ministerios de energía o hidrocarburos de las naciones que conforman el bloque, y a través del cual la nación centroamericana espera abastecerse de recursos energéticos como el petróleo y sus derivados, bajo condiciones de pago y financiamiento favorables. El Salvador también se anotó un logro diplomático al conseguir un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tras obtener 151 votos y asegurar su escaño en el organismo por un periodo de 3 años a partir de enero de 2015.
Finalmente, el mundo escuchó con atención la historia del náufrago José Salvador Alvarenga y de cómo sobrevivió durante 13 meses a la deriva en el Océano Pacífico. Escépticos y creyentes siguieron de cerca el relato de Alvarenga, desde su rescate el 30 de enero en el Atolón Ebon, en el sur de las Islas Marshall, a 12.500 kilómetros de distancia de su punto de partida en México, hasta cómo logró sobrevivir por más de un año a la deriva, comiendo aves, pescado crudo y bebiendo sangre de tortuga, todo esto de manera solitaria, tras la muerte de su compañero tan solo 4 meses después de que iniciaran el viaje.